Día del Amor y la Amistad. Espero que la pasen muy bien hoy. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa de este proyecto Carnaval entre Amigos, que ya esta es la cuarta edición, el cuarto año que se lleva a cabo este proyecto. En este proyecto participan diferentes empresas locales y ya vamos a explicar de qué va el proyecto. Tenemos de izquierda a derecha, cada uno de los representantes se identificará ellos mismos. Dígame. Elis Cree, de Refinería Isla. Carla Sarmons y Johnson León de Guillermo. Sonia Alvarado, Pozo General de Venezuela. Hubert Rodríguez, Cumbera Network. Daisy Franco, Frontier Media. Luciana Martínez, Johnson León, de Sostener Consulado en Venezuela. Sí, y una de las personas que gracias a ella empezamos a hacer este proyecto porque llegó un momento justo que queríamos hacer cosas diferentes en este terreno de Venezuela. Como todos saben, este proyecto se lleva a cabo en el terreno propiedad del Estado venezolano, que queda en el sector Santa Elena, en otro banda, ¿sí? Vamos a escuchar de cada uno de nuestros panelistas cómo visualizan ellos su participación dentro del proyecto Carnaval entre Amigos y qué es para ellos este proyecto Carnaval entre Amigos, ¿sí? Abrimos con la cónsul. Bueno, muy buenos días, feliz día para todos, un día como hoy, donde el amor y la amistad es lo que prevalece y lo que debe siempre prevalecer entre nosotros. Y sobre todo en el momento para el carnaval, que ya tenemos 4 años consecutivos haciendo este modelo de actividad, no es que anteriormente no se hacía, pero en este logramos en que un grupo de compañeros que conviven y empresas que constantemente han estado acá, logramos hacer esta armonía en la cual le podemos brindar apoyo a otras instituciones de las cuales a veces son privadas de poder asistir, y aquí estamos nosotros, bueno, para brindar ese gran apoyo en este momento que es algo tan insigne para Curazao, lo que es el carnaval aquí. Todo el mundo sabe que a nivel internacional, y es lo que se quiere también vender a todas partes de los que visitan acá a Curazao, que es una isla multicolor, multiétnica, de todo, ya que es tan cercana a nuestro país y es tan cercana a otras islas y otros países que convergen acá para disfrutar, y el mejor momento para disfrutar es el carnaval. Entonces Curazao, para nosotros Curazao ha sido un gran empuje. Bueno, desde mi gestión lo digo porque he logrado hacer muchísimas cosas y sobre todo con el pueblo de Curazao y para Curazao. Sí, de parte del Consulado de Venezuela está este terreno propiedad del Estado venezolano, y ahora vamos a conocer a cada una de las instituciones y los representantes de los stands que gracias a ellos se da este proyecto. El aliado social principal del Consulado evidentemente es Refinería Isla. Elis, para Refinería Isla colaborar en este proyecto. Bom dia, senhor presidente. Eu começar para felicitar o dia especial aqui, de São Valentino. Espero que vocês todos gostem de amor e de amistade. Eu quero pouco a pouco trabalhando com a Refinería Isla em sua filosofia de plan de inversión social para compartir la gran riqueza con el pueblo de Curazao, haciendo proyectos social. Esa vida uno más que nos lo hace también, facilitando claramente también Consul, que trabaja junto con nosotros en stand, una banda y otra banda también. Ya salida de 3 años acaba, con nuestra invitada funcionando el Instituto de SGA Group, con los que su representante, con la misma speaker-curado, para dar una oportunidad también por goza de fiesta principal y más grande de Curazao, o Carnaval, okay? Para la posibilidad de un ambiente tranquilo, seguro, facilitar tranquilamente y goza de Carnaval.
Também conosco um honor para nos portar parte que outro participante na rede terreno do CVM e também o Rubera Network, que também está em Zoom, que também busca a nos visa em stand de imprensa. Eigenlijk dá uma oportunidade para nós evitar não somente a prensa local, mas representante da prensa internacional e assim aqui promover nos carnaval, não somente localmente, mas também como um produto turístico. Esse não vai ter detalhes, se não é uma explicação na sua opinião. Para nós está um honor de portar parte do grupo aqui e está tendo referência a que nós nos seguimos sostenendo. Gracias por su presencia. Sí, Nosotros carnaval. sí, para nosotros en el consulado realmente es un gran honor tener como principal aliado social a la refinería Isla, ya que lo que en un principio era solo una idea, un sueño de parte de la cónsul y de todo el equipo que aquí trabaja, luego se hizo una realidad como era el stand para personas con movilidad reducida que puedan disfrutar el carnaval. Tenemos la representante de SGR Group, ¿sí?, que nos hablará qué tan importante es crear espacios especiales para personas que tienen necesitan atenciones especiales. Ok, mas aqui, dá uma oportunidade para invitar a área de parte essa que nós estamos público que roteiro que é a oportunidade que nós entendemos pessoas que investem no cuido por uma igreja aqui, nós sabemos pessoas que investem no cuido delicado, no nosso tour, por subir uma estelagem e o qual é muito importante para nós estar com a Fundação Valide. Nós não irá unir a possibilidade como unir as coisas conosco. E é tipo, nós temos a impressão para os clientes também, para nós pessoas com disabilidade, que também mostra a nós, o povo de verdade também era uma disabilidade para unir as coisas conosco, e não estou vendo como responde, mas unir também o direito, riba entretenimento, direito de desfrutar. De maneira, a senhora crê que isso é carnaval, ou fiesta cultural grande, pois estamos obrigados a participar, e algo que eu aviso para o ponto muito importante para nós é a senhora da segurança que nos clientes, pois é tipo não pode desfrutar de uma atividade assim bonita, também segura, safe, esse tá muito bom. Tava e acabou de ano passado, tava tinha a oportunidade de construir uma wall stool que é acessível, vamos criar para que nós sentimos mesmo honrar que nós temos a oportunidade aqui e a experiência do passado, acaba nós vimos que nós clientes da coisa agora e aí acho que nós pontos quem participar, houve entusiasmo, nós aí reaciona sobre por campana que precisa contra, se nós provarmos seguro, né, que vai tomar já, mas sobre o tipo nós temos ainda aqui por fim sai, né, por da parte de comunidade, mas sobre naturalmente nós temos desenvolver atividade que não, nós temos um carnaval uma atividade que assim não tem gente, e tipo para quieto, tipo acessibilidade, e tipo nós é oportunidade aqui para nós clientes, né, tremenda oportunidade que seguro, e sentimento de estar, pueblo, comunidade, companhia não no nosso país e nos clientes na frente, se nos quer agradecer essa Sí, otra de las empresas que participa en el proyecto y que es la encargada principal de la preparación del terreno, que todo esté listo para que luego cada uno de los stands se puedan instalar sin ningún problema, es Janssen de Jong, que además tiene ya una tradición larga en lo que es inversión social, ¿no? Cuéntanos, Carlos. Okay, do presente, bom dia. Nós criamos uma reunião também absolutamente contente e orgulhoso de poder formar parte de grupo que está apoiando o grupo sustento de Gonza sobre o grupo cada e o grupo aqui da Luna Black na comunidade. Esse é muito importante. Nós queremos não somente de parte cultural do invertir em parte cultural e pessoal, mas nós queremos também de parte social. Janssen de Jong, dat voor in de cultuur, dat ons de stichting Signaal Sociaal, engajar bastante agora que nós estamos pensando em Mutaná, para a escola, família, em Mutaná, o povo da Lanta, e não de invertir, para ser para a ambiente da comunidade. E
behalve desse também nós queremos que parte para nós promover nossa isla internacionalmente aqui. Nós estamos local aqui, está fazendo um tremendo trabalho desse Franklin que está encarregado para evitar a imprensa internacional, é seguro porque a cobertura de ainda total. Gracias, Grace. Sí, otra de las organizaciones sociales que tenemos en el proyecto es Familia Planear. Cuéntanos, Frank, Familia Planear, exactamente cuál es la labor que ustedes hacen durante los carnavales. Sabemos que trabajan durante todo el año, pero específicamente en carnavales, ¿en qué se centra Familia Planear? De parte de Família Planear, também nós estamos sumamente contentes e orgulhosos de a invitação para uma parte do grupo de Carnaval entre Amigos, e a partir de 3 anos, 4 anos, acaba com nossa forma parte. Está sendo com a Família Planear como organização que tem em meta para prevenir e conscientizar, informar, educar e conscientizar a comunidade, especialmente nos jovens, riba na comportação e também a planificação familiar. Durante o Carnaval, nós intensificamos nossas atividades e nós aprovamos um ano de com projeto, uma campanha educativa, informativa e nós aprovamos um grupo especial. É ano que nós lema da Chuport. Então, a palavra de visitação mês para depois de 9 lunas, não se compra Chuport. Livre-se, nós temos jingle, copy, também para visa esse e também nós temos um spot para televisão, é a cabeçada, é tremendo para provar que é a mês. E também nós temos flanela, que é lema de bater, nós temos happy flyer, que é lema de bater. E para aqui nós repartimos, sempre nós vamos pôr ênfase para informar-nos que informar e também é parte de repartir preservativo que nós temos condones, nós temos 20.000, nós repartimos durante a marcha, para isso não quer e que tem necessidade de nota manga que nós dá parte aqui nós tem informação e também manda de esse não ponha regalito na hora que não prevenir mas sobre durante a temporada de Carnaval nós usamos uma coisa total então nós ajuda a parte é coisa pero coisa tem sempre a responsabilidade de maneira nós avisa para não despesa de 9 luna nós queremos que o resto da coisa que nós não possam fazer que nós não desejamos beleza não transmitir sexualmente e o embaraço não desejamos a coisa que está sucedendo pues nós estamos humano desse então durante passa durante carnaval pero sempre não duvidar é responsabilidade e coisa não mentir de Família Planear tem para ajudar a sociedade desse. Muy bien. Otro de los motivos principales de realizar este proyecto es tener el stand de prensa nacional e internacional para contribuir a la promoción de Curazao, ¿sí? Esto era también parte de las ideas, del sueño que se tenía desde un principio cuando se le dio vuelco a la utilización del terreno de Venezuela, que tuviera, la idea es que tenga un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo. Tenemos, por ese motivo, tenemos el stand de prensa nacional e internacional donde Rumbera Network es el medio local anfitrión. Tenemos a Pepín Rodríguez en representación de Rumbera Network. Pepín, ¿qué significa para ustedes ser anfitriones del stand de prensa nacional e internacional? Gracias, Franklin. Bom dia, comigo. Graças a usar a presidência aqui na para nós é um honor e poder compartilhar o Mara e Carnaval entre amigos. Já para 4 anos nós aqui
Señora Cónsul, más dando la oportunidad que nos podrá 4 años pasar y nos puede iniciar el proyecto aquí, Franklin, una gran labor que está haciendo. Para nosotros, para Rumbera, lo más importante, principalmente, es tarea que nos tinta para nos poder preparar y para todo la prensa, tanto local como internacional. Principalmente, está internacional, porque hoy ya nanda bilang yung batch pa ng sumikaya, lang sa equipo ng Pilipine, lang sa una ng Pilipina, ang pwede sa komentaryo, i-informa kada unilang luta interesa pa Pilipino. Iku nos portuguesa sa batch pa lang, preparar parte de hotel, tu estadia, e principalmente nos tem sponsor, luta Heineken também, luta ajuda nos tour anya, para ajudar a cultura e gasto na nossa universidade, não só na cultura come, na cultura bebe, na cultura tática, na cabeça na língua. Tudo é facilidade conosco brinda, tudo quanto a prensa internacional, pero tanto é só no local também, tudo está bom e tudo dá para fazer isso. Tem certo petição assim, pessoal assim na pessoal de por aí, vez para possuir na stage, assim na por assim cobertura de carnaval. Heineken está sponsor nos para 4 anos e para mostrar o orgulho e para aqui e tremendamente por tudo qual é parte de preparação de stand, tudo qual é fome, bebe e já é clara um grande labor. Aqui nós está contando com diferentes meios internacionais que estão vindo. Casualmente nós temos aqui na presente de sala, nós temos Steven Darkhuizen de Line Media Group de Suriname. Já está de 4 anos que nós também chega bastante e aí que nós vai ter a cobertura completa de carnaval presente nacional e para o próximo ano, para o ano 2025, uma compreendência que o meu amigo Steven, o que está preparando para grupo grande de Suriname para vir passar carnaval na Costa. Essa aqui também está preparando esse e estamos mais contentes. Steven, hartelijk bedankt. We gaan door. Kasi nakipo, todos parte na kailangan, ito isa po, lo cual está acidente carnaval entre amigos, kaktuwa po slogan de Refinería Isla. Kasi kata bisa, o coração para a comunidade, e assim está o que nos traz. O coração para a comunidade, e a hora que deseamos também, um dos dias de San Valentín, o povo coração. Si quienes nos apoyan en el stand para que el stand de prensa sea posible y esté abastecido, hidratación, comida, bebida, ¿quién nos apoya? Distribuir con la marca Heineken. Ok, distribuir Heineken son los encargados de la construcción y el abastecimiento del stand de prensa nacional e internacional, ¿sí? Ya saben, a todos los medios les llegará la invitación en digital con todos los pasos a seguir para inscribirse formalmente en nuestro stand de prensa nacional e internacional. Me quiere añadir algo también con Yamataki, na simplesmente pelo só tudo esse board, o que cooperar tremenda bom também aqui, de qual está preparando facilidade para a imprensa internacional poder chegar com a cobertura e assim nós podemos engrandecer nos carnaval. Esse é o ponto mais importante em que uma novidade visa, o que é mais grande que nós tenta para engrandecer o carnaval de que forma de riba, imaginar fora pessoal, assim no mundo comida, por o qual o vida está sucedendo durante a temporada aqui e assim nós podemos receber mais turismo, o que é o turismo lo guía también como de entrada la principal de nosotros. También tenemos el apoyo de AGKK, que está cediendo todos los credenciales para la prensa internacional que va a hacer la cobertura. Es tan importante este tipo de iniciativas que en diciembre pasado, que yo estuve en Venezuela, en una revista vi un reportaje sobre gastronomía de un periodista, gastronomía de comida indonesa, de un periodista que hace 2 años vino invitado por nosotros al stand de prensa. En diciembre, 2 años después, parte todavía del material con que para él escribir en su columna es Curazao,
O sea que 2 años después, Curazao tiene presencia en un medio impreso a través de la experiencia de uno de los periodistas que invitamos hace 2 años. Así de importante es esto, porque la idea es que tenga un efecto viral y un efecto residual, que esté presente con el tiempo y los mismos periodistas puedan ir reciclando la información que obtienen, porque recuerden que una vez que viene el grupo de prensa internacional, es no solamente el carnaval, aparte de eso hacen cobertura de diferentes áreas en Curazao, ¿sí? Moda, gastronomía, turismo, deportes extremos. Entonces es muchísimo el material que la prensa internacional se lleva para ir utilizando en sus respectivos países. Este año, y para promover, ¿sí?, a Curazao. Este año tenemos por primera vez el concurso de fotografía Carnaval entre Amigos, ¿sí? La base de este concurso de fotografía, todos los medios de comunicación lo van a recibir toda esta información en digital. Les leo brevemente cuáles son las bases del concurso de fotografía. 1. El único tema del concurso es la celebración del Carnaval 2014 en Curazao. 2. Podrán participar todas las personas mayores de 12 años residentes en la isla de Curazao. 3. Los concursantes serán divididos en 4 categorías: Klein de 12 a 17 años, Kokomo 18 a 30 años, Mambo 31 a 49 años y Kenepa 50 a 99 años. 4. Las personas participantes podrán postular un máximo de 2 fotografías. 5. El formato de las fotografías será en digital 300 dpi tamaño A3. 6. Cada fotografía deberá tener un título. 7. Cada participante enviará vía email las fotografías concursantes, un seudónimo con el que quiere concursar y sus datos personales, que incluirán nombre completo, edad, número de cédula, teléfonos e email. Esto quiere decir, cuando hablamos de cada persona concursante, no hablamos de fotógrafos, hablamos de las personas en general, sean fotógrafos profesionales, amateur, por hobby, gente que nunca tomó foto y de repente captó una excelente imagen. El concurso está abierto para todo el mundo. Cuando decimos participar con seudónimo, es porque al jurado calificador se le entregará las fotos con un seudónimo. Un seudónimo es un nickname que la persona se pondrá, así que el jurado calificador solo verá que a Luz de Luna está concursando con dos fotografías. Después sabemos que Luz de Luna es María Pérez, Cada quien participará con un seudónimo para garantizar transparencia en el trabajo del jurado calificador. El jurado calificador estudiará las fotos participantes durante marzo, abril y mayo. Luego, en julio, durante la Semana de Venezuela, se realizará una exposición con todas las fotos finalistas. Ese día, durante la Semana de Venezuela, se entregarán los premios y luego con las fotos participantes se realizará una serie de postales, afiches y piezas digitales que pondremos a rodar tanto a los visitantes de fuera para que se lleven imágenes de Curazao, como en las redes sociales, en los diferentes medios digitales. Y esto es parte de lo que hemos denominado en el grupo de Carnaval entre Amigos, celebra los colores del Caribe. Estamos invitando a todo el mundo que nos visita, las personas que lo vayan a ver en internet, las personas que luego vayan a utilizar las postales fuera, celebra los colores del Caribe. ¿Sí? Ok. Para finalizar, tenemos a Jenny Albertina, Roxana Albertina, que es gran colaboradora, amiga del consulado, excelente aliada, y
Te quería preguntar, Roxy, tú que hoy en día estás en labores gubernamentales, ¿sí? En esta mesa tenemos representadas a las agrupaciones que les interesa hacer un trabajo social con un impacto positivo para Curazao. Y si se quiere, muchas de estas personas, de estas organizaciones, lo hacen bajo perfil, porque realmente el Consulado de Venezuela, estas son las instalaciones del Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación. En el trimestre anterior tuvimos 310 alumnos. Este trimestre tenemos 285 alumnos estudiando totalmente gratuitos inglés, español, formación musical, 4 diseño de moda, sombreros, técnicas manuales, y realmente es una labor bastante bajo perfil dentro de lo que es la política de cooperación cultural y social venezolana. Mucha gente nos dice, ¿dónde está la promoción? Solo con la publicidad de boca a boca ya estamos full, tenemos listas de esperas, ¿sí? Y constantemente estamos haciendo eventos, libros que se regalan. Okay. Janssen de Jong, tengo entendido que tiene una fuerte